Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Don Miguel de Unamuno. Primero vamos a contextualizar un poco su vida y su obra en general, pero luego nos centraremos en su obra dramática. Unamuno nació en Bilbao en 1864. Luego se trasladó a Madrid, donde estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, y en 1891 ya era catedrático de griego e historia de la lengua. Unamuno militó en el PSOE a finales del siglo XIX, pero después dejó de hacerlo. Fue rector de la universidad en varias ocasiones y dejó de serlo porque, dependiendo de sus posicionamientos políticos, pues bueno, había veces que lo admitían y había veces que no, que lo cesaban e incluso lo desterraban. Cuando fue el golpe de Estado, cuando la Guerra Civil en 1936, era rector en Salamanca y al principio apoyó el levantamiento, pero después se opondría también. Unamuno muere finalmente el 31 de diciembre de 1936. A Unamuno lo recordamos sobre todo por sus ideas filosóficas, sus temáticas, sus textos sirven como pretexto para desarrollarlas. Él escribió ensayos, escribió narrativa, dramas, poesía, pero al final lo que hizo sobre todo era desarrollar sus propias teorías filosóficas. A Unamuno lo consideramos uno de los autores más importantes de la generación del 98, uno de sus principales representantes, pero también uno de los mejores escritores de nuestra literatura del siglo XX. Centrándonos ahora ya sí en el teatro, Unamuno escribe 9 dramas y 2 piezas menores. Además escribe un sainete y una versión de Medea, de Séneca. Los dramas, como veremos, los va a escribir en parejas temáticas. Si nos fijamos en las fechas de publicación de los dramas de Unamuno, veremos que hay mucha distancia entre uno y el siguiente. De vez en cuando escribe un grupo, pero luego pasan años hasta que escribe otro. Y esto es porque las compañías temían el éxito comercial que pudieran tener estos dramas. No eran las típicas obras de teatro que llenaban las salas, que llenaban todas las butacas. Entonces había mucho miedo y no tenían muchas ganas de enfrentarse al público, a ver si les podía gustar o no, preferían ir a lo seguro. Unamuno define su teatro con una palabra muy ilustrativa. Él va a hablar de su teatro como el teatro de la desnudez. Va a decir que su obra pues, está limpia de perifollos, como él mismo decía. Es decir, que todo lo ornamental se va a quedar fuera. Va a tener el mínimo vestuario, la mínima escenografía, el mínimo número de personajes, las pasiones las va a llevar al núcleo, se va a quedar con la esencia, la acción va a ser muy básica y al final vamos a tener un teatro lo justo para denominarlo teatro, casi se queda tan en la esencia, tan en los huesos que algunos van a considerar que es su error al final, que por una parte pues propone una renovación teatral, por una parte dice, bueno, pues este es mi teatro y es diferente al que se está dando, es el que yo considero oportuno, pero por otra parte también va a esquematizarlo tanto que va a ser difícil de seguir. Sobre todo, lo difícil en Unamuno va a ser seguir la intriga, no va a haber por lo general en su teatro una intriga que enganche al espectador o al lector a seguir leyendo, a seguir asistiendo a la representación teatral, porque es tan esquemático el teatro de Unamuno, tan desnudo, que va a ser difícil de enganchar al público. Esta reducción estética lleva a Unamuno incluso a economizar al máximo la palabra. No va a haber ni siquiera grandes parlamentos, ni figuras retóricas, al mínimo. Los personajes van a decir lo justo para que continúe la acción. Esta estética de la reducción al mínimo lleva a Unamuno a las fuentes del drama. Y de esta manera se sitúa al lado de sus contemporáneos europeos, es decir, que está mirando hacia otras fuentes, hacia otra manera de hacer el teatro bastante diferente a la del que se hacía, al teatro que se hacía en España. Ese provincianismo psicológico de principios del siglo XX va a estar bastante alejado de la propuesta de Unamuno. Unamuno en su literatura en general va a abordar temáticas filosóficas, sus ideas, sus conflictos y los va a llevar a diferentes formatos. Los va a exponer en la novela, los va a exponer en ensayos, pero también en el teatro.
¿Qué pasa? Pues que el teatro quizá no es el formato mejor para hablar de filosofía, de ideas, o al menos así lo vio la crítica, ¿no? Lo que se le critica a Unamuno es que es él, que es la voz del autor, el que está hablando en boca de diferentes personajes, que no hay una diferenciación de caracteres, de personajes, sino que no es sino el autor explicando de diferentes maneras, pues bueno, al final desarrollando sus ideas filosóficas. Por lo tanto, se va a decir que más que un grupo de personajes, va a haber un único personaje haciendo un monólogo enorme en vez de un diálogo, para lo cual se supone que es más apto, más válido la obra dramática, ¿no? El formato teatral. Que Unamuno exponga sus ideas en versión teatral no es algo negativo, pero claro, esas ideas deberían ser suficientemente fuertes como para que formaran parte del motor de la acción de los personajes, del desarrollo del conflicto. Y estas ideas, al ser tan abstractas, difícilmente permiten desarrollarla. De Unamuno se va a decir una cosa muy parecida a Galdós, como veíamos en el anterior vídeo. Domina muy bien las técnicas narrativas, por ejemplo. Estas ideas sí que se plasman muy bien cuando Unamuno está escribiendo novela, por supuesto cuando está escribiendo ensayo, pero a la hora de escribir teatro, muchas veces lo que va a hacer es adaptar la narrativa al teatro. ¿Y de qué manera lo adapta? Pues reduciendo. Por ejemplo, en La Venda va a coger exactamente la misma temática, la misma acción, y simplemente lo que va a hacer es reducir, esquematizar para llevarlo a la misma obra a una versión dramática. Es la crítica que se le hace a Galdós y que en este caso, en la mayoría de las obras de teatro de Unamuno también es aplicable, sobre todo cuando se trata de esto, ¿no? Cuando se trata de versiones, pero bueno, también en las obras directamente escritas para teatro. Entre los dramas de Unamuno destacan los de la conciencia escindida. Como os decía, se pueden agrupar por parejas. Los que destacamos son, primero, La Esfinge y Soledad, y segundo, Sombras de sueño y El otro. De entre estas, la crítica va a destacar El otro por ser el mejor drama, por ser donde realmente Unamuno aprovecha los recursos dramáticos y desarrolla sus ideas filosóficas como en el resto, pero de una manera teatral mucho más interesante. Entre los dramas de Unamuno destacan los de la conciencia escindida. Como os decía, se pueden agrupar por parejas. Los que destacamos son, primero, La Esfinge y Soledad, y segundo, Sombras de sueño y El otro. De entre estas, la crítica va a destacar El otro por ser el mejor drama, por ser donde realmente Unamuno aprovecha los recursos dramáticos y desarrolla sus ideas filosóficas como en el resto, pero de una manera teatral mucho más interesante. El otro es una obra más de las de la conciencia escindida. La diferencia es que Unamuno plantea, por ejemplo, una estructura policíaca de misterio, y realmente el espectador, igual que el lector, está atento a qué va a pasar o si van a descubrir o no lo que están investigando. Lo que sucede es que un hombre ha matado a otro y ese otro es su hermano gemelo. Y él dice que son tan iguales, que no sabe realmente si él es un hermano o el otro. Es un poco la historia de Caín y Abel, de que si no, él dice que si no hubiera matado él al otro, le hubiera matado él a sí mismo, pero no se descubre muy bien, no lo sabe ni él ni sus allegados, de quién estamos hablando, de quién es el asesino y quién es el muerto. Este misterio es lo que van a buscar los personajes, y al final no lo van a descubrir, al final no se va a saber la verdad. Es una manera muy teatral de conseguir plasmar esta idea que tiene Unamuno del misterio de la personalidad, de no saber quiénes somos, llevada a las tablas, llevada a una obra dramática que la crítica en esta ocasión sí alaba por su contenido, que podemos encontrar en otras, pero especialmente por su forma, por cómo lo ha desarrollado.
Para finalizar, me gustaría leeros una cita que Francisco Ruiz Ramón nos deja en su libro Historia del Teatro Español del siglo XX, donde es el propio Unamuno el que describe su obra, la del otro, y la temática y la acción que en esta obra vamos a encontrar. Trato en él de uno de esos temas eternos, más interesantes aún que el del amor, el de la personalidad. Un hermano ha matado a su hermano gemelo, idéntico, exacto, tan exacto que él afirma que se ha matado a sí mismo. Pero ¿cuál de los dos es el muerto? ¿Quién es el malo, Caín o Abel? Caín mató a Abel porque de no hacerlo, Abel hubiera matado a Caín. Mi personaje, el asesino, plantea esta cuestión a un cuñado suyo. Nos odiábamos desde chicos. Tú no sabes lo que es estarse viendo a sí mismo todo el día, verse duplicado, ver materializados tus defectos. Llega uno a dudar si es el otro. Por eso lo maté, pero él está dentro de mí, me está haciendo sufrir horriblemente. Y en efecto, el que asesinó acaba por matarse, dejando en pie la terrible duda que perdura en el epílogo. ¿Quién era cada uno? Nadie lo sabe, y además, ¿qué más da? Cada cual que resuelva el misterio a su gusto y se conforme con la verdad suya e incompleta. Ninguno sabemos quiénes somos nosotros mismos, y sin embargo, vamos afirmando nuestra personalidad por el mundo. Pues esto es lo que os queríamos contar de Unamuno. Como siempre os citamos las fuentes, como el libro que ya os hemos nombrado de Historia del Teatro del siglo XX de Francisco Ruiz Ramón, y asimismo también sobre la vida de Unamuno lo podemos encontrar en escritores.org. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si queréis saber más sobre este u otros autores, os recomendamos que visitéis nuestra página web, Hilanderas Producciones. Allí encontraréis nuestro proyecto pedagógico acercando a los autores y allí os contamos más sobre cómo nos gustaría romper distancias con los autores clásicos de nuestra literatura, a través de este tipo de dinámicas, de actividades que podéis seguir a través de internet, como son los vídeos, también con documentos para practicar con ejercicios con alumnos de secundaria, pero sobre todo con nuestro proyecto presencial en el que realizamos una obra de teatro y actividades con los alumnos de secundaria. Esperamos que os parezca interesante y que le echéis un vistazo. Muchas gracias.